Hola, espero que estés bien. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre de qué se tratan las pirámides. Ya las conocemos bastantes, hay muchas pirámides alrededor de todo el mundo. Eh, las más conocidas se ubican en una franja donde hay más influencia del, del giro, porque sabemos que el planeta se ensancha, se hace más ancho en el ecuador. Y bueno, las pirámides se sabe que son unos sistemas de arquitectura que condensan y acumulan energía y de alguna manera utilizan las fuerzas que hay en la Tierra. Utilizan las fuerzas magnéticas de los ejes magnéticos de la Tierra, el flujo magnético que hay en el planeta, y también utilizan la fuerza del movimiento de rotación del planeta, que es el movimiento que describe los días en el que rota el planeta sobre su propio eje. Y ese giro de rotación tiene una fuerza, genera una fuerza cinética, tiene una fuerza cinética. Entonces la pirámide de alguna manera eh, captura esta energía del flujo del giro del planeta y del flujo electromagnético del planeta. Y bueno, también es cierto que hay en muchos otros lugares que no son tan populares y no son tan conocidas, pero que igual hay. Se sabe que se han encontrado pirámides en la Antártida y en otros lugares, así que no es que estén exclusivamente en ese lugar. Y bueno, para seguir hablando un poco del tema, vamos a ver un poco la historia. Yo he hecho un resumen, así que te lo voy a pasar a describir un poco. El- Hubieron varias investigaciones desde el principio. Bueno, hubieron mucha gente escéptica que no creía sobre las pirámides. Incluso hasta en la actualidad muchos creen que las pirámides las construyeron los egipcios, el pueblo egipcio. Y que bueno, con que apenas siendo una sociedad tan primitiva pudo, pudo realizar esos terribles monumentos cuando todavía ni siquiera sabían escribir, ni siquiera tenían conocimientos de arquitectura, casi no tenían conocimientos de- del manejo del movimiento del agua y de herramientas complejas. Así que bueno, ya descartando esa teoría y descartando todas las personas que se dedicaron a desprestigiar lo de las pirámides, vamos a ver el caso de un francés que descubrió un misterioso poder. Y el artículo dice lo siguiente: se han realizado experimentos con modelos a escala de la Gran Pirámide de Keops, introduciendo alimentos en su interior, los cuales se secaron rápidamente en vez de pudrirse. También se ha experimentado con cuchillas de afeitar gastadas, las cuales volvieron a estar afiladas tras permanecer dentro de la pirámide. Los libros que se ocupan de describir la majestuosa Gran Pirámide jamás se molestan en aludir a la vista de cierto francés llamado Antonio Bovis, que hizo comentarios en este siglo, mucho menos al descubrimiento que él realizó en la llamada Cámara del Rey, del cual obtendría muy lujosos beneficios económicos medio siglo después un ingeniero checoslovaco cuyo nombre era Karol Drubal. Monsieur Bovis recorrió la Gran Pirámide de un extremo a otro, se internó por los largos corredores, anduvo por la gran galería y llegó finalmente a la Cámara del Rey.
y entonces se encontró con algo que lo dejó intrigado. En el suelo de piedra de la cámara estaban tirados cuerpos sin vida de ratas, insectos y de algún gato que entró por error donde no debía y murió de pánico y de hambre, al no encontrar la salida. Pero lo más extraordinario del hallazgo era que todos los animales estaban completa y absolutamente deshidratados, convertidos en auténticas momias. ¿Era el aire seco del desierto que con mucha dificultad llegaría hasta el interior de la pirámide el culpable del curioso fenómeno? Se debía a una desconocida propiedad de la construcción que sería bueno investigar. Ovis regresó a su patria y fabricó un modelo a escala de la pirámide, de madera, y la orientó de acuerdo con el eje magnético del planeta, como había leído que se encontraba la construcción. A continuación, fue a buscar un voluntario para realizar la prueba. Por la mala suerte, pasó un gatito cerca que fue sacrificado en aras de la ciencia e introducido en el interior de la pirámide casera, sobre una pequeña plataforma situada a 2/3 de la punta superior, y se dispuso a esperar. ¿Se pudriría el gato? ¿O le sucedería lo mismo que a los animales hallados en la gran pirámide egipcia? Sucedió entonces algo que parecía desafiar las leyes biológicas, físicas y hasta las del sentido común. A pesar de que Monsieur Bovis vivía en una población húmeda y fría, tan diferente de la atmósfera seca del desierto egipcio, el gato se convirtió en cosa de días en una momia perfecta. La pirámide a escala funcionaba. Envió el científico aficionado un informe a los periódicos y a la Academia de Ciencias de París, contando lo sucedido, muy ufano por el descubrimiento que acababa de realizar. Pero, al igual que sucede cada vez que un ser humano tiene una idea brillante o inventa algo que sale de lo cotidiano, los científicos y los periodistas tildaron a Bovis de loco y estúpido y le aconsejaron dejar estas cosas a quienes sí sabían de ellas. Así que Monsieur Bovis, que no deseaba enojarse, tiró la pirámide de juguete a la basura con todo y la inocente momia gatuna y decidió olvidarse del asunto. 9 años antes, los norteamericanos Bemel Cameron y Ralph Bergstresser habían realizado experiencias con piramiditas e incluso escribieron un libro que nadie compró, pero el checo Karol Drubal leyó en 1949 algunas referencias a la pirámide del francés y quiso repetir la curiosa experiencia. Pero no se limitó solo a introducir animalitos muertos en el modelo que fabricó. Hizo la prueba con un dedo lastimado para ver qué sucedía. Repitió el experimento con hojas de plantas, huevos frescos, pedazos de carne y fruta. Y también, quién sabe por qué razón, repitió la experiencia con hojas de afeitar usadas. Obtuvo resultados increíbles. Que se secasen las heridas del cuerpo o que se momificaran los animales muertos era algo que había esperado. Pero ¿cómo era posible explicar lo que le sucedió a las hojas de acero? Construyó la primer pirámide en serio, que tituló Pirámide Afiladora de Hojas de Afeitar, y fue a presentarla en la oficina de patentes. Se rieron de él, pero sin desalentarse, siguió insistiendo, hasta que en 1959 accedió a realizar con la pirámide una experiencia en la oficina del jefe y quedó tan convencido que le dieron el número de patente número 91.304. Drubal se puso a fabricar pirámides a escala de 15 centímetros de altura, pero de diferentes materiales, madera, cartón o plástico, hasta que finalmente utilizó la espuma de poliestireno. Comenzó a ganar dinero con los objetos, curándolo todo, que no tardaron en ponerse de moda en Europa, y muy pronto cruzaron el mar para enseñar a los norteamericanos lo que debe hacerse cuando se corta a alguien un dedo o en otras ocasiones igualmente importantes.
Entre otras cosas, se descubrió que las pirámides de juguete arreglaban los relojes descompuestos y devolvían el vigor perdido a los impotentes. Por su parte, los ocultistas añadieron otra propiedad de la pirámide. Se escribe un deseo en un papel, se introduce en la pirámide encontrándose orientada de norte a sur la nota, y no tardará en ser concedido el deseo. ¿En qué consiste el secreto de la energía piramidal? El poder de la pirámide puede ser concentrado dentro de un marco de forma apropiada, según afirman algunos. Los fabricantes de hojas de afeitar aconsejan no pasar un trapo, ni siquiera limpio, por el filo, sino lavar la hoja bajo un simple chorro de agua. Esto es debido a la estructura cristalina del filo. Una acción brusca puede eliminar los cristales y dejar inservible la hoja. Los cristales son como seres vivientes, puesto que crecen y se reproducen por sí solos. Algunos cristales, como los del cuarzo, poseen la propiedad de emitir débiles corrientes eléctricas al ser estrujados, como si fuera una protesta en contra del maltrato. En cuanto a la hoja de afeitar, se desaparece una buena parte de sus cristales al ser usada. En teoría, hay razones para suponer que al paso del tiempo estos cristales llegarán a reponerse, si la hoja no se oxida antes. Pero sucede que al colocar la hoja en el interior de la pirámide, por pequeña que sea, el fenómeno se acelera. ¿Cómo explicar este aparente milagro? Sabemos que el Sol envía sus rayos luminosos en todas direcciones y que al colocar contra objetos como la Luna, esta luz del Sol se polariza y comienza a vibrar en una sola dirección. Esta luz polarizada es susceptible a destruir el filo de una hoja de afeitar expuesta a la luz de la Luna, pero no explica el fenómeno contrario, tal como se produce dentro de la pirámide. ¿Acaso la Gran Pirámide y sus imitaciones de bolsillo actúan como lentes capaces de recoger la energía cósmica o como catalizadores que aceleran el crecimiento de sus cristales? Otro checo, que deseaba también descubrir una propiedad maravillosa y enriquecerse al mismo tiempo, un tal Robert Pavlita, desarrolló poco más tarde el llamado generador psicotrónico, una máquina supuestamente capaz de almacenar energía originada en la mente humana. Cuando una persona se concentra en algunos puntos del generador, atrae energía no magnética y se mueven entonces los pequeños motores que funcionan en el vacío, además de purificarse el agua contaminada y acelerar las plantas su crecimiento. Este señor Pavlita afirma que su máquina puede leer la mente, controlar los pensamientos, predecir el futuro y comunicarse con entidades de otros planos de la existencia. Lo más curioso es que esta máquina psicotrónica es que no es de él, no la inventó Pavlita. Confiesa que la halló el principio en viejos manuscritos que existen en la Biblioteca de Praga, tratados de magia negra basada en una tecnología ocultista desarrollada por civilizaciones anterior a la egipcia y la sumeria. Quién sabe si este invento del segundo checo pueda tomarse en serio, pero es indudable que el hallazgo de Drupal está inspirado en las misteriosas fuerzas que el ser humano desconoce. ¿Engendra la geometría tan espacial de la pirámide un campo magnético en su interior en combinación con las fuerzas telúricas? La verdad es que se ignora cómo opera este fenómeno y que tal vez conocían los antiguos egipcios. Descubrieron esta fuerza accidentalmente y decidieron utilizarla para provecho. Y bueno, lo más probable es que sí, es que existió una raza super civilizada que conocía el secreto de la energía de la pirámide y decidieron por algún motivo que se describe en el libro
de Thoth, de las tablas de Esmeralda, aparece un poco descrito ahí, y luego en el libro de Durbano Melchizedek, también, que asegura este señor, Durbano asegura de la interacción de seres, de otro tipo de seres ajenos a la raza humana, que bueno, ellos los hicieron por un propósito específico a las pirámides. Así que bueno, te recomiendo, si tenés la oportunidad de leer ese libro, este lo consigas y lo leas, porque es muy interesante la historia que se describe ahí. El libro de la flor de la vida se llama. Así que bueno, volvemos al escrito. La ciencia comienza a cambiar. Algunos sabios de la mente más abierta se apartan ya del dogma absurdo que los ha mantenido sumergidos en el fácil conformismo y comienzan a interesarse en los misterios que acompañan al hombre. Están estudiando las características físicas y geomagnéticas de las pirámides en general, seguros de que ocultan grandes cosas. Hacen caso omiso de lo tradicional y de las leyes establecidas, y buscan una función física posible de la forma piramidal. Están ahora seguros de que, por su forma terminada en punta, las pirámides acumulan la energía cósmica, las vibraciones magnéticas y las ondas energéticas desconocidas. Es decir, que las pirámides actúan como condensadores, como cristales polarizados de aumento de ciertas manifestaciones de la energía. Aceleran la velocidad y la intensidad de las ondas telúricas procedentes de las capas freáticas sobre las cuales levantaron los antiguos estas construcciones, creando en su interior un vacío biológico que es capaz de provocar cambios en la materia orgánica. No hay duda de que si los egipcios, si en la cultura egipcia, en la cultura maya y en la cultura de los chinos, olmecas, babilónicos y toltecas, aparecen estas construcciones de las pirámides cerca del agua o sobre mantos acuíferos, era porque conocían a alguien, conocía el secreto de la liberación de inmensas cantidades de energía. Conocían también las alteraciones del campo magnético terrestre y su intensidad. Por esa razón acondicionaron las pirámides en lugares donde, según habían descubierto, era más intensa la influencia cósmica. Y estos lugares se encuentran en una angosta franja a la altura del trópico de Cáncer. La Tierra está sometida a una interacción electromagnética y radioactiva con los otros planetas de nuestro sistema solar, que influyen decisivamente en la vida orgánica. El campo magnético intercepta las radiaciones cósmicas, y las partículas procedentes del cosmos describen trayectorias que se orientan de acuerdo con las líneas del campo magnético. Esto tampoco lo ignoraban los maestros que construyeron las pirámides, quienes consideraban además que el Sol tiene mucho que ver con este fenómeno. Con justa razón lo consideraban sagrado, y sabían igualmente los egipcios que las manchas y las tormentas solares influyen en los seres humanos y en la vida que los rodea. Y bueno, la intervención de Antonio Bovis fue la que impulsaría más tarde el estudio de las pirámides, y se han comenzado a estudiar las propiedades de las pirámides, que influyen no solo en la materia, sino también en la mente. Los enfermos atendidos en las salas de forma piramidal mejoran antes. Muy bien, entonces ahora voy a pasar a leerte otro fragmento de
de otra investigación hablando de del segmento, la utilidad medicinal que tienen las pirámides. Entonces pasamos a Cuba. En este informe que se llama El poder mágico de la pirámide, este fragmento dice lo siguiente: ahora te comento un hecho verídico, el del poder de la pirámide aplicado en términos terapéuticos es un hecho real, y uno de sus máximos responsables y pionero en la investigación del campo de la energía piramidal es el doctor cubano Ulises Sosa Salinas, profesor, investigador y autor de libros como Energía piramidal terapéutica, ¿mito o realidad? El doctor Ulises Sosa comenzó a interesarse por estos mismos efectos extraordinarios en la década de los 80, ya que conocía de primera mano la relación entre los efectos piramidales y los fenómenos electromagnéticos. Cuba es uno de los países pioneros en la aplicación de esta práctica sanadora, dando unos resultados altamente positivos. Esta técnica, aplicada en una persona enferma, está basada sobre todo en el restablecimiento del balance energético, aportando así una rápida mejoría en sus dolencias. El Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional cubano ha avalado las propiedades positivas de las pirámides y se le atribuyen poderes curativos, mostrando excelentes resultados, sobre todo en los procesos de dolores e inflamaciones del sistema óseo, y es aplicada también en dolencias como el asma, la hipertensión, mejorándolas muchísimo. Lo cierto es que la pirámide posee una gran actividad analgésica y antiinflamatoria. Nos puede ayudar a combatir la ansiedad, las migrañas, la gastritis. Depende de ti si quieres utilizar esta técnica. Recientes investigaciones nos dicen que no hay duda de que la aplicación de la forma piramidal debe cumplir con determinados requisitos para que su funcionamiento sea óptimo, como lo son las proporciones, la correcta orientación norte-sur, este-oeste, nivelación y materiales. En fin, pero no hay duda de que podemos construirlas nosotros mismos y se pueden realizar de diversos materiales como el plástico, madera, y utilizar diferentes dimensiones según las necesidades, desde pequeñas hasta el tamaño suficiente como para poder descansar en su interior. Numerosos científicos e investigadores han observado ciertas cantidades de fenómenos, y bueno, acá escriben algunos de los fenómenos que ya vimos, pero igual te los vuelvo a repetir para que quede buena constancia de ello. Dice: la hoja de una navaja usada se afila rápidamente en una sola noche. Carne, fruta, huevos y vegetales son deshidratados y momificados. La leche fresca tiende a transformarse en yogur en lugar de agriarse, mientras que la estropeada tiende a perder, al menos en parte, los gérmenes nocivos. El agua tiende a purificarse, liberándose de la contaminación, y resulta más eficaz para regar las plantas. Las semillas, dejadas en el interior de la pirámide antes de ser plantadas, nacen plantas más fuertes y lózanas. Y una curiosidad más: las plantas de girasol giran de este a oeste en 2 horas. El aire parece más fresco y respirable, el humo se disipa rápidamente. Una pila eléctrica semidescargada recupera parte de su energía. Y con relación al ser humano, ejerce muchas influencias. Por ejemplo, la pirámide ejerce una influencia beneficiosa en el sueño, tanto si se duerme en su interior como si es colocada bajo la cama. Las energías recuperadas al despertar son mucho mayores. La meditación y la relajación resultan más fáciles dentro de la pirámide,
y la influencia de la pirámide ha favorecido la mejoría de personas retrasadas y con algunos toxicómanos han ganado voluntad para vencer la esclavitud de la droga. Como ves, esta es una lista corta de las muchas eh, cosas que se pueden hacer. Lo del agua, que el agua tratada en el interior de una pirámide y utilizada para beber, tiene unos efectos muy beneficiosos. Y bueno, ahora te voy a leer otro artículo que nos dice unas cosas más que es muy importante destacar, que hablan sobre la energía de la pirámide. Este artículo, que lo extraje del Facebook, no recuerdo de quién, pero alguien lo posteó y lo copié, dice: para la potencia sexual. Está ampliamente demostrado, aunque los científicos se rían, que el buen uso de la energía de la pirámide puede mejorar considerablemente el buen funcionamiento orgánico de la tensión intestinal, de manera especial el aumento de la sexualidad y su potencialidad. Existen dos formas de ser aplicado este tratamiento. Para la primera, la ya conocida de meterse dentro de la pirámide, acostado, la proyección sobre la cabeza. La segunda, fabricar una pirámide con los 4 lados de un color diferente, a saber, negro al norte, rojo al sur, azul al este y blanco al oeste. Estas energías funcionan como equilibrador y armonizador del organismo, incentivando el poder de las glándulas. Todos los tratamientos médicos son compatibles con el uso de las pirámides. Los medicamentos guardados en ellas conservan mejor y adquieren mayor potencial. Se deben colocar durante 7 días seguidos a una altura de 1/3 de la misma. Volvemos a ver la misma relación de 1/3 de altura o 2/3 desde la punta. Para mejorar el sabor de las bebidas. La energía de las pirámides, en unión con las energías circundantes, actúan como una especie de disecador capaz de cambiar el gusto y el sabor del alcohol. Es importante recordar que todos los elementos que sean colocados dentro de la pirámide estén a una altura de 1/3 de la misma. Allí es donde se encontrará mejor la energía piramidal. En cuanto a las botellas, se deben ubicar debajo del vértice central, en esa forma perpendicular a la base. Se introducen 2 capas o 3 de vino o licor dentro, 2 copas o 3 de vino o licor dentro de la pirámide, dejando afuera igual cantidad de copas a la misma temperatura ambiental. Estas serán nuestras testigos o muestras originales. Y a partir de la tercera hora comienzan a verse los cambios operados. El vino dentro de la pirámide toma un bouquet más suave, más profundo, mientras que los de afuera continúan con su saber, pero incluso un poco más secos o vacíos. Estas experiencias pueden ser hechas con cualquier tipo de bebidas, pero incluso es mejor acelerar el proceso con botellas cerradas. Cuanto más tiempo permanecen en la pirámide, mejor es su sabor. Tratamiento piramidal de rejuvenecimiento. Por supuesto, una vida sana y ordenada nos ayuda en todos los casos, pero también se pueden utilizar esta energía para solucionar algunos problemas de piel e impurezas en el cutis. Se recomiendan estos pasos: beber en el desayuno medio vaso de agua energetizada en la pirámide. El organismo individual debe adaptarse primero, evitar las tensiones y el nerviosismo, tener cuidado con el estrés cotidiano. Deberá entonces permanecer de 20 a 30 minutos en el centro de la pirámide, logrando una armonía, equilibrio y paz interior. Estará en mejor disposición con todo el mundo externo.
La actitud mental positiva es imprescindible. Preparar las comidas con ingredientes naturales y cocinarlas o remojarlas con agua piramidal, su cuerpo mejorará al limpiarse de todo tipo de impurezas físicas, mentales y espirituales. Los resultados de la piel serán sorprendentes. El agua puede ser usada en estado puro o diluida para baños de inmersión, loción facial con champú, limpieza de dientes y muchas cosas más. En los baños de inmersión se recomienda mezclar una parte de agua tratada en el baño y repetirlo cada 2 días. Como loción facial se debe emplear un pedazo de algodón usado como hidratante. No se debe secar la piel, dejando que absorba que se absorbe el agua piramidal. Así rejuvenecerán los tejidos, comenzarán a desaparecer las arrugas, mejorará el cutis, etc. Para el lavado de la cabeza debe ser diluida el agua piramidal en el champú, dando muchos masajes al cuero cabelludo. Así serán fortificadas las raíces del cabello, evitando la aparición de calvas y dándole más brillo al pelo. Se aconseja que el shampoo tenga la menor cantidad de productos químicos. Tanto las cremas como los demás productos de belleza reciben mayor fuerza permaneciendo por lo menos 3 días dentro de la pirámide. Para dormir, la cama debe ser orientada hacia el norte-sur, poniendo una pirámide por encima, para que así sea proyectada su energía sobre la persona. También puede ser colocada debajo de la cama. La pirámide debe tener coloreadas de la manera correcta cada una de sus caras. Si al principio se sienten molestias para dormir en los sueños, hágalo de tanto en tanto, hasta que su cuerpo y su psiquis pueda recibir la energía emanada de la pirámide. Así que bueno, me parece muy interesante. Te quería hablar sobre esto, que es un adelanto del próximo tema, que ahora esto sería una introducción a otro video que te quiero presentar más adelante. Y bueno, espero que te guste esta información. Compartila, suscríbete y también podés dejarme comentarios. Así que espero que te guste y que lo disfrutes mucho. Que estés bien. Hasta luego.